Hola queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Atención. Bar Bakta sorprendió a todos con una emotiva confesión en vivo dedicada a Yamur Yüksel, dejando a sus fans con el corazón en la mano. En un episodio reciente de un popular programa musical, Bar Baktas, conocido por su potente voz y su carisma en el escenario, protagonizó uno de los momentos más comentados del año. Durante su actuación en vivo, Baktas eligió interpretar una canción profundamente significativa, dirigiendo cada palabra directamente a Yamur Yüksel, su gran amor. El ambiente estaba cargado de emoción, y las cámaras captaron cada instante de este momento tan íntimo y revelador. Antes de comenzar a cantar, Bar tomó el micrófono y, con voz entrecortada, dijo: "Este tema va dedicado a la persona más importante en mi vida. Yamur, si estás viendo esto, quiero que sepas que lo siento desde lo más profundo de mi corazón". Sus palabras resonaron en el estudio y dejaron a todos los presentes en completo silencio, atentos a cada gesto y cada nota. Mientras la melodía comenzaba, los ojos de Bakta se llenaron de lágrimas. La emoción era tan fuerte que apenas pudo contenerse. Interpretó la canción con una entrega total, dejando ver su vulnerabilidad y su sincero deseo de reconciliación. Los asistentes al programa no pudieron evitar conmoverse, y muchos de ellos también se emocionaron hasta las lágrimas. Uno de los momentos más impactantes fue cuando, a mitad de la canción, Bar se detuvo brevemente para mirar a la cámara y, con lágrimas cayendo por su rostro, exclamó: "Yamur, sé que cometí errores, pero mi amor por ti nunca ha cambiado. Solo quiero una oportunidad para demostrarte que todo puede ser diferente". Las redes sociales explotaron de inmediato. Clips del emotivo momento se viralizaron en cuestión de minutos, y los seguidores del cantante comenzaron a inundar las plataformas con mensajes de apoyo. ¡Qué valiente! No todos se atreven a abrir su corazón de esa manera, comentó una fan emocionada. Otro usuario escribió: "Espero que Yamur vea esto y le dé otra oportunidad. El amor verdadero merece segundas oportunidades". Hasta ahora, Yamur Yüksel no ha hecho declaraciones públicas sobre este inesperado gesto de amor, lo que ha aumentado aún más la expectación entre los seguidores de la pareja. Algunos rumores sugieren que Yamur habría visto la actuación en directo y se mostró profundamente conmovida, aunque ninguna fuente oficial lo ha confirmado. Los días siguientes al emotivo episodio estuvieron marcados por una intensa atención mediática. Programas de entretenimiento, blogs y noticieros abordaron el tema desde todos los ángulos, analizando cada palabra y gesto de Bar Baktas durante su actuación. Incluso expertos en lenguaje corporal fueron invitados a opinar en televisión, asegurando que las señales eran claras: su amor por Yamur era genuino. Mientras tanto, los fans crearon hashtags como #VuelveYamur y #VarYamurForever, que rápidamente se volvieron tendencia. Se compartieron mensajes, ilustraciones hechas por seguidores y hasta cartas abiertas dirigidas a Yamur, animándola a considerar el perdón. La historia de ambos, que en su momento había sido discreta, ahora se había convertido en un fenómeno cultural. Días después, los rumores cobraron fuerza cuando se vio a Yamur Yüksel llegando discretamente a un conocido estudio de grabación en Estambul. Aunque trató de mantener el perfil bajo, los paparazzi captaron su presencia y comenzaron las especulaciones: ¿se reuniría con Bar? ¿Estaba planeando responderle a través de una canción? ¿O simplemente quería mantenerse cerca sin dar explicaciones públicas? Mientras tanto, Bar se mantuvo en silencio. No emitió declaraciones, no dio entrevistas, y se limitó a compartir una foto en blanco y negro en su cuenta de Instagram, una imagen borrosa de un atardecer con el pie de foto que decía: "Esperar es amar en silencio". La publicación acumuló millones de likes y miles de comentarios, entre ellos algunos de celebridades que mostraban su apoyo al cantante. La tensión alcanzó su punto máximo una semana después, cuando se anunció que Yamur Yüksel estaría presente en la gala benéfica anual Voces del Corazón, un evento en el que también actuaría Bar. Las entradas se agotaron en menos de una hora, y la expectativa era enorme.
Todos querían saber si habría un reencuentro público, si ella respondería con una canción o incluso si compartirían el escenario. La noche del evento, los flashes no cesaban. Las cámaras enfocaban cada rincón, buscando a Yağmur. Finalmente apareció, vestida con un elegante vestido color azul marino, sencillo pero sofisticado, y con una expresión serena pero contenida. Saludó amablemente a la prensa, sin dar declaraciones. Bar subió al escenario al final de la gala. El público lo ovacionó antes de que siquiera empezara a cantar. Esta vez, eligió una balada inédita, una composición propia titulada Regresa a mí. Desde los primeros acordes, se notaba que la canción era una continuación directa de su anterior declaración. Hablaba de segundas oportunidades, del tiempo perdido, del valor de una mirada sincera. Al finalizar, los aplausos fueron ensordecedores. Pero lo que nadie esperaba ocurrió después. Yağmur se levantó de su asiento, subió al escenario, y pidió el micrófono. El silencio fue absoluto. Bar, dijo con voz firme pero conmovida, las palabras que dijiste aquella noche me tocaron profundamente. Necesité tiempo para entender todo lo que sentí. Hoy estoy aquí no para prometerte nada, sino para decirte que te escuché, y que tu sinceridad abrió una puerta que yo pensaba cerrada para siempre. El público estalló en aplausos y lágrimas. Bar, visiblemente emocionado, se acercó a ella y simplemente la abrazó. No hubo más palabras. No hicieron falta. Esa noche, los titulares hablaron por sí solos, el amor volvió a cantar, una historia que emociona a un país, Bar y Yağmur, el reencuentro que todos esperaban. Desde entonces, ambos han mantenido un perfil más reservado. No han confirmado oficialmente que estén juntos de nuevo, pero han sido vistos en varios lugares compartiendo momentos tranquilos, un café en Kapki, una librería en Siangir, una caminata al atardecer por la costa del Bósforo. Y aunque ninguno ha hablado con los medios desde aquel evento, los fans coinciden en algo, a veces, las canciones dicen más que cualquier declaración. El legado de aquella noche sigue vivo. La canción Regresa a mí se convirtió en un éxito instantáneo, encabezando las listas de reproducción durante semanas. Los fans la consideran una oda al perdón, a las segundas oportunidades y a la fuerza del amor verdadero. Mientras tanto, los seguidores de la pareja esperan con ilusión un posible álbum conjunto, una entrevista compartida o quizás, simplemente, una foto donde ambos sonrían como antes, o más aún, como nunca. Y en ese silencio compartido, entre nota y nota, entre verso y verso, crece algo que va más allá del amor, crece la esperanza. ¿Y ustedes, qué opinan sobre esta emotiva declaración? Déjenme sus comentarios aquí abajo y no olviden suscribirse al canal para no perderse ninguna novedad. Hasta la próxima, queridos amigos.